La primavera de 1946 prometía esperanza, un nuevo comienzo tras años de conflicto y sacrificio. La guerra había terminado y Texarkana, una ciudad tranquila entre Texas y Arkansas, celebraba el regreso de sus jóvenes, sus héroes, a casa. Las calles resonaban con vítores y abrazos. Pero la calma era solo la antesala de una pesadilla, un presagio de la oscuridad que se avecinaba. En las noches cálidas, los enamorados buscaban intimidad en los Lovers Lanes, sin saber que alguien los acechaba, observándolos desde las sombras. Un depredador sin rostro, oculto en la oscuridad, estaba a punto de convertir la ciudad en su coto de caza, eligiendo a sus víctimas con frialdad y precisión. El miedo se filtró en cada hogar, como una niebla densa y persistente. En cada conversación, susurros nerviosos que rompían el silencio de la noche. En cada mirada hacia la ventana, buscando una señal, cualquier indicio de peligro. No era ficción, era el inicio de un terror real, palpable, que se apoderaba de la vida cotidiana. Durante 10 semanas, un asesino en serie, apodado por la prensa como el asesino fantasma, desató el pánico, sembrando el terror en cada rincón de Texarkana. Atacaba de noche, los fines de semana, con una violencia creciente, dejando tras de sí una estela de horror y desconcierto. Nadie sabía quién era ni por qué lo hacía. La ciudad quedó atrapada en un laberinto de sospechas y terror, donde la confianza se desvaneció y el miedo reinaba. Esta historia es más que una serie de crímenes. Es el estudio de cómo el miedo puede desmantelar una sociedad, corroyendo sus cimientos y alterando su esencia. La incertidumbre se volvió más aterradora que cualquier certeza, porque lo desconocido siempre alberga los peores temores. Acompáñenme a la primavera sangrienta de 1946. Un viaje a un misterio que, casi 80 años después, sigue proyectando su sombra, oscureciendo la memoria colectiva. Un enigma que se niega a morir, recordándonos que el mal puede aparecer, golpear y desvanecerse como un fantasma en la noche, dejando una cicatriz imborrable. Así comenzó la leyenda del asesino fantasma de Texarkana. Y así, la ciudad cambió para siempre, marcada por el terror y la desconfianza. Todo comenzó con una oscuridad que se cernía sobre la ciudad. La noche del 22 de febrero de 1946, una fecha que quedaría grabada a fuego en la memoria de Texarkana. Jimmy Hollis y Mary Jane Larry, como tantas otras parejas jóvenes, buscaron privacidad en un camino rural, un lugar apartado de las miradas curiosas. Un momento de intimidad que se tornaría en una pesadilla inimaginable. De repente, una luz cegadora rompió la oscuridad, destrozando la tranquilidad de la noche. Un hombre alto, imponente, con el rostro cubierto por un saco blanco, apareció de la nada, empuñando un arma. Su presencia era amenazante, espectral. Ordenó a Jimmy salir del coche con una voz gutural, carente de emoción, y lo golpeó brutalmente, sin piedad. Luego obligó a Mary Jane a correr, la agredió salvajemente, pero con una valentía admirable, ella logró escapar y pedir ayuda. Jimmy, malherido, también sobrevivió al ataque. La policía inicialmente pensó en un simple atraco que salió mal, pero la descripción del atacante era profundamente inquietante. Un hombre corpulento, enmascarado, sin un motivo aparente para la violencia desatada. Un mes después, la sombra del horror regresó, aún más oscura y amenazante. El 24 de marzo, Richard Griffin y Polly Ann Moore fueron hallados muertos a tiros en su coche, en una escena macabra que no dejaba lugar a dudas. No había señales de robo, solo muerte y desolación. El patrón era claro y escalofriante. Parejas jóvenes, inocentes, brutalmente atacadas en la oscuridad de la noche. El miedo comenzó a crecer como una enredadera venenosa. El fantasma había probado la sangre y ahora desaparecía en la noche, acechando, esperando pacientemente su próxima oportunidad para atacar. La comunidad, antes unida y confiada, empezó a mirar con recelo a sus propios vecinos, sospechando de cada sombra, de cada rostro desconocido. El pánico germinó rápidamente en Texarkana, alimentado por la incertidumbre y el terror. Los jóvenes, aterrorizados, dejaron de frecuentar los Lovers Lanes, esos lugares románticos que ahora evocaban el horror. El asesino acechaba, invisible e implacable, y la ciudad se sumía en una profunda paranoia colectiva. Nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo de la amenaza invisible. El terror apenas comenzaba a extender sus garras sobre Texarkana.
El fantasma se alimentaba del miedo, se fortalecía con cada susurro, con cada mirada de pánico. Y la bestia, sedienta de sangre, había despertado de su letargo. Tras el doble asesinato, el miedo se apoderó de Texarkana, extendiéndose como una densa niebla sobre la ciudad. La policía intensificó patrullas, estableciendo retenes y buscando cualquier pista, pero el fantasma era un espectro imposible de atrapar, escurridizo como el humo. El 14 de abril, atacó de nuevo Betty Jo Booker, joven saxofonista, una muchacha llena de vida y talento, cuyo futuro se truncó de la manera más brutal, y su amigo Paul Martin nunca llegaron a casa. La noche se tragó su juventud y sus sueños. Paul fue hallado muerto junto a la carretera. Betty Jo, asesinada en un bosque cercano. La escena era dantesca, un claro reflejo de la maldad que acechaba en la oscuridad. El asesino separó a la pareja, mostrando una crueldad escalofriante, un sadismo que helaba la sangre. El patrón era innegable: parejas jóvenes, fines de semana, intervalos de 3 semanas, un macabro calendario que marcaba el ritmo de la muerte. El fantasma disfrutaba del terror que sembraba, alimentándose del miedo colectivo que paralizaba Texarkana. La vida social se detuvo. Bailes cancelados, cines vacíos, padres vigilantes. El asesino tenía a la ciudad prisionera del miedo, rehén de una pesadilla sin fin. El 3 de mayo, el fantasma cambió su método, atacó en una granja, demostrando que ningún lugar era seguro. Virgil Starks fue asesinado en su casa. Su esposa Katy, herida, logró escapar, llevando consigo el horror de la noche. El mensaje era claro: nadie estaba seguro, ni siquiera en su propio hogar. El fantasma podía atacar a cualquiera, en cualquier lugar, sin importar las precauciones. La ciudad se sumió en el pánico absoluto. El terror ya no tenía límites, desbordando cualquier intento de control. Texarkana era una ciudad sitiada por una sombra. El fantasma había roto todas las reglas, desafiando la lógica y la razón. Y la pesadilla continuaba. El miedo era ahora el verdadero asesino, carcomiendo el alma de la ciudad. Tras el ataque a los Starks, Texarkana se transformó en una ciudad fantasma al anochecer. Las calles quedaban desiertas, las casas atrancadas, las luces encendidas toda la noche. Cada ruido era motivo de alarma. La tensión era insoportable. La vida social desapareció. Reuniones canceladas, niños encerrados, armas y perros guardianes en cada hogar. El miedo deshilachó el tejido social, sembrando desconfianza entre vecinos. Los niños recitaban rimas macabras, procesando el terror real que los rodeaba. La paranoia se apoderó de todos. Cualquier sombra era sospechosa. Hubo disparos accidentales, heridos por confusión. El fantasma no solo mataba, destruía la confianza y la paz de toda una comunidad. Texarkana vivía bajo asedio, prisionera de un solo hombre invisible. La policía local, desbordada, unió fuerzas con los sheriffs de Texas y Arkansas. Las escenas del crimen se contaminaron. Las pistas eran escasas. El fantasma no dejaba huellas, ni testigos fiables. Llegaron los Texas Rangers y el FBI, prometiendo atrapar al asesino. La prensa lo bautizó como el Phantom Killer, y la atención nacional aumentó la presión. Cientos de interrogatorios, pero ningún avance real. Tras el ataque a los Starks, los crímenes cesaron tan misteriosamente como comenzaron. Un sospechoso, Joel Sweeney, fue arrestado por otros delitos pero nunca acusado formalmente. El caso quedó sin resolver. El fantasma desapareció, dejando solo preguntas. Sin resolución, la historia del asesino fantasma se convirtió en leyenda. El misterio era perfecto para la imaginación popular: un hombre enmascarado, un terror sin rostro. En 1976, la película The Town That Dreaded Sundown revivió el caso, mezclando hechos y ficción. El fantasma se volvió un monstruo casi sobrenatural en la cultura pop. Libros, documentales y teorías proliferaron, pero ninguna respuesta definitiva. El caso se transformó en folclore local y atracción turística. Cada Halloween, la película se proyecta en Texarkana, ritualizando el miedo. La historia del fantasma es ahora parte de la identidad de la ciudad. Para entender el impacto, hay que escuchar a quienes lo vivieron. Mary Jan Leary, sobreviviente, relató la frialdad del atacante y su desesperada huida. Los niños recordaban padres armados, casas convertidas en fortalezas. Historias de padres vigilando citas, hermanos como chaperones, muestran la desconfianza que impregnó la vida cotidiana. La familia de Betty Jo Booker nunca superó la pérdida.
El dolor y la ansiedad marcaron a toda una generación. Estas voces nos recuerdan que el fantasma no es solo un misterio, sino una tragedia humana. Son los ecos de estas historias los que mantienen viva la memoria. Y, hoy, casi 80 años después, el asesino fantasma sigue siendo un vacío inquietante. Su legado no es solo la violencia, sino el misterio irresoluble que dejó. Texarkana cambió para siempre. Perdió su inocencia, ganó una leyenda. El fantasma es parte de la identidad local, una celebridad oscura. El caso marcó un hito en la historia criminal de Estados Unidos. Nos recuerda que el mal puede ser un vecino, una sombra, una presencia inexplicable. Mientras no haya respuestas, el fantasma seguirá acechando en la memoria colectiva. Su historia se contará mientras existan noches oscuras y alguien dispuesto a escuchar.